Hola, hola, bienvenidos a este tutorial. En este caso vamos a revisar cómo implementar una ecuación diferencial dentro del simulador de MathWorks Simulink. El ejercicio que vamos a desarrollar es un sistema mecánico, masa, resorte, amortiguador, que tenemos en la diapositiva. El sistema consta de un vehículo móvil que tiene una masa determinada m, un resorte con una constante de elasticidad K y un amortiguador con constante de amortiguamiento C. Ejercemos una fuerza hacia la derecha que desplazará y extenderá tanto lo que es el resorte como el amortiguador, y aquí tenemos nosotros como variable de salida lo que es la distancia o desplazamiento en uno de los ejes, en este caso en el eje que le llamamos X. Para ello nosotros debemos analizar lo que es un análisis, o vamos a realizar un análisis de cuerpo libre, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en este sistema tiene que ser igual a la masa por la aceleración. El diagrama de cuerpo libre nos quedaría de la siguiente manera, donde tenemos la fuerza que ejercemos en la masa hacia la derecha, la fuerza del resorte que estaría hacia la izquierda y la fuerza del amortiguador que se encontraría también hacia la izquierda. Los valores de las fuerzas de elasticidad o de resorte y la fuerza del amortiguador la podemos calcular con las expresiones estándar, que son fuerza del resorte F sub K es igual a la constante de elasticidad por el desplazamiento, y en el caso del amortiguador, la fuerza F sub C es igual a C por la velocidad. En otras palabras, la derivada del espacio respecto del tiempo. La aceleración será la segunda derivada del espacio respecto del tiempo. Entonces, si hacemos la sumatoria de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas, tenemos a la fuerza que ejercemos sobre la masa como positiva y como negativa las fuerzas que están en el otro sentido, quedándonos una expresión en este sentido. Fuerza ejercida menos la fuerza del resorte menos la fuerza del amortiguador es igual a la masa por la aceleración. Reemplazando los valores, tenemos que la fuerza menos la constante de elasticidad por la distancia menos la constante de amortiguamiento por la derivada de la distancia respecto del tiempo es igual a la masa por la segunda derivada de la distancia respecto del tiempo, o del desplazamiento respecto del tiempo. Para introducir lo que es este tipo de ecuaciones, nosotros debemos despejar la mayor derivada que tenemos en nuestra ecuación diferencial. En este caso, la mayor derivada que tenemos es la segunda derivada, que está en la parte derecha de la igualdad. Entonces vamos a despejar esa segunda derivada y obtendremos la siguiente ecuación. La aceleración va a ser igual a la fuerza ejercida menos K sobre M multiplicado por la distancia menos C sobre M multiplicado por la primera derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Entonces esta es la ecuación que vamos a introducir, que vamos a establecer en Simulink, y nos vamos a cambiar hacia el simulador para realizar la actividad. Perfecto. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto de Simulink, un proyecto en blanco. Y vamos a trabajar lo que sería la ecuación diferencial. La ecuación diferencial habíamos dicho que es la fuerza menos K sobre M multiplicado por la distancia menos C sobre M multiplicado por
la derivada de x respecto del tiempo, y esto va a ser igual a la segunda derivada de x respecto del tiempo. ¿Ok? Perfecto. Entonces esta es la ecuación que nosotros debemos introducir. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esta función? En primera instancia nosotros necesitamos tener una variable de entrada que sería la variable f. Entonces vamos a buscar en la librería el parámetro de constante, que puede ser 1, 2 newtons, etcétera. Vamos a ver aquí en sources, aquí está constante, y lo vamos a sacar hacia el diagrama de bloques de Simulink. Entonces tenemos aquí la constante, la vamos a desplazar un poco hacia la izquierda y le vamos a poner como nombre f. Vamos a decir que es 1 newton por ahora. Le podremos cambiar haciéndole doble clic. Por ejemplo, pongámosle 5 newtons. Ahora, si nos damos cuenta, aquí necesitamos hacer algunas operaciones. Entonces vamos a ir nuevamente acá y vamos a buscar Math Operations. Y vamos a buscar el elemento que me permita hacer sumas. Este de aquí nos puede servir, lo voy a sacar. Y lo vamos a establecer de la siguiente manera. La segunda derivada va a ser el resultado de esa operación algebraica, de la sumatoria de la fuerza, de la parte del resorte y por acá menos la parte del amortiguador. Entonces voy a ponerle aquí como salida esa expresión, ¿no? Que sería la segunda derivada. Entonces en esta parte de la salida le voy a acotar ese resultado. Ahora necesitamos un signo positivo para la fuerza, así que lo voy a conectar directamente. Y necesitamos dos signos negativos, restar dos valores. Entonces lo que vamos a hacer es poner un menos y un menos como la entrada de los otros parámetros, ¿no? ¿Qué otro elemento necesitamos? Necesitamos multiplicar por un valor que se va a llamar C sobre M. Le vamos a poner C sobre M, el valor que sería una especie de ganancia. De hecho es una ganancia. Entonces vamos a buscar aquí el valor de ganancia. Aquí dice ganancia. Lo vamos a sacar hacia el diagrama de bloques y lo voy a colocar temporalmente acá. Esto va a ser el resorte, bueno, el efecto del resorte, que sería K sobre M. K sobre M. De hecho podemos introducir los valores directamente, los valores tanto de K como de M, pero le vamos a dejar en este momento un tanto con variables literales, con variables K y M. Ya vamos a ver en dónde vamos a introducir las variables para que esto nos tome como datos la constante del resorte y la masa del sistema. Entonces voy a hacer un control C, control V para establecer la otra constante que tenemos acá, que sería C sobre M. ¿Sí? Rápidamente ponemos C sobre M y conectamos a este sistema. Ahora, en esta parte de la salida nosotros tenemos una segunda derivada. Así que vamos a tomar un concepto interesante, que es que si yo a la segunda derivada le integro, voy a quedarme con una primera derivada. Entonces vamos a tomar una integral. Vamos a ver si aquí está un efecto integrador. ¿Sí? Esta es la representación de una integral en Simulink. Y vamos a conectar nuestra segunda derivada. ¿Okay? Eso significa que en esta salida
voy a tener nada más que una primera derivada porque estoy integrando la aceleración. En otras palabras, voy a tener aquí la velocidad. Y si hago nuevamente la integración, acá voy a tener el desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, perdón, vamos a hacer un control C, control V. Lo ponemos por acá. Y ahí ya tenemos el desplazamiento, que en realidad esta es nuestra variable de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño movimiento aquí de las constantes. Vamos a cambiar de... Vamos a ver si es que hacemos un flip del bloque. Perfecto. Y recuerden que la ecuación nos decía que este valor está multiplicado por la velocidad, así que lo vamos a obtener de este punto. Acá vamos a hacer también de igual forma un flip del bloque y lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Este es el efecto del amortiguador. Y lo que tenemos acá es el efecto del resorte que multiplica a la distancia. Entonces aquí ya está toda la ecuación. Ahora, para ver los resultados, lo que vamos a hacer es poner un visualizador, que en este caso en la pestaña de Sinks vamos a utilizar el elemento que se llama Scope. Perfecto, lo vamos a simular hasta 10 segundos. Listo. Ahora, ¿qué valores le vamos a dar tanto a C como a M y acá como a M? ¿Sí? Para ello vamos a ir a un M-File, vamos a crear un M-File en la pestaña del entorno del Command Window. Aquí vamos a crear un nuevo script y vamos a agregar todas las variables de nuestro sistema. Por ejemplo, digamos que la constante del amortiguador es 0,1, la constante del resorte le voy a poner 0,5, la masa vamos a decir que es 1 kilogramo y lo vamos a guardar este archivo en la carpeta de MATLAB. Y vamos a poner como datos del problema, datos, y vamos a ejecutar. Entonces aquí tenemos C, K y M ya establecidos. Vamos a guardar también el Simulink en la misma carpeta. Le voy a llamar ecuación diferencial, EDEM, a nuestro modelo. Este es un modelo que estamos trabajando. Y vamos a ejecutar para ver qué es lo que obtenemos. No hay ningún error. Y para ver el resultado, vamos a hacer doble clic aquí en Scope y vamos a ver cómo está trabajando nuestro sistema. Entonces fíjense, cuando nosotros ejercemos una fuerza, el sistema se mueve 5 metros, 10 metros hasta este punto y luego empieza a oscilar hasta estabilizarse. Voy a aumentar el tiempo, voy a poner 100 y mandar a correr nuevamente. Entonces ahí podemos ver cómo es nuestros sistemas. Estamos teniendo algún error. Más que error, como que no estamos teniendo todos los puntos como para ver las oscilaciones correctamente. Veamos si es que podemos cambiar ese parámetro. Aquí en la parte inferior nos dice correr step. Vamos a ver modelado, aquí donde tenemos la configuración del modelo.
Vamos a ver qué tenemos. Vamos a utilizar, bueno, estos son aproximaciones del sistema. Aunque aquí dice tamaño del paso, pongámosle como tamaño del paso 0.1 segundos. Ponemos aplicar, ok, y veamos si es que funciona. Perfecto, entonces ahí nosotros tenemos ya nuestro comportamiento, cómo está trabajando. Con 5 newtons el sistema se equilibra en 10 metros. Si ustedes ven aquí, este sistema es subamortiguado porque tiene oscilaciones debido a que la constante del amortiguador no es tan grande y la constante de resorte es más de mayor magnitud que la del amortiguador. Subamos un poco la constante del amortiguador para ver qué es lo que está sucediendo. Volvemos a dar play y fíjense, hay un mejor amortiguamiento en el sistema, disminuye el punto máximo y se estabiliza mucho más pronto. Ahora, como nosotros sabemos, las ecuaciones diferenciales tienen condiciones iniciales o los sistemas dinámicos tienen condiciones iniciales. Entonces, ¿en qué parte del modelo nosotros ponemos las condiciones iniciales? Aquí en los integradores. Aquí hay condiciones iniciales para la velocidad y acá condición inicial para la salida, que sería el desplazamiento. Entonces asumamos que ya el resorte está extendido un poco, digamos que empieza en los 2 metros, para ver qué es lo que sucede en nuestro modelo. Vamos a ver nuevamente. Entonces fíjense, aquí la condición inicial ya no empieza desde 0, sino empieza desde 2. Y el comportamiento del sistema pues se da conforme a las variables que hemos venido trabajando. La constante del resorte, de elasticidad, la constante de amortiguamiento y la masa del sistema. Perfecto, espero que haya sido de ayuda para que ustedes puedan implementar sus ecuaciones diferenciales y puedan verificar cuál es el comportamiento de los sistemas dinámicos. Nos vemos en un próximo video.